Lo curioso es que también el ciclo de la Navidad tiene su propia religiosidad popular y tiene su propia celebración, que son las jornaditas, que son los 9 días del camino de la jornada que tuvo la Virgen María hasta que naciera el día 25 el niño Jesús. ¿Qué significa? Porque además vamos a ver ahora mismo imágenes de, por ejemplo, la Soledad de Castilleja, de la Virgen del Rosario de Carrión, de Mairena, de Gines, en fin. Vamos a ver una representación navideña muy poco habitual que en el pasado tuvieron una mayor repercusión. Y vamos a comenzar, padre, brevemente, porque tenemos poco tiempo, para explicar lo que significan las jornaditas, ¿no? Bueno, las jornaditas se inscriben dentro del periodo último del Adviento, que es conocido como el de Ferias Mayores, que empiezan el 17 de diciembre, que es muy conocido porque en la oración de vísperas, en la antífona del Magnífica, están las O, empiezan las aclamaciones de la O. Son los días, bueno, pues de intensa preparación, y desde el Concilio Vaticano II, incluso anteriormente, pero sobre todo a partir de los directores de piedad popular y demás, a partir de ahí pues se fomenta mucho, se pide la oración y la solemnidad en estos días de preparación de la Navidad. De hecho, es muy curioso que nuestras hermandades, sobre todo las glorias, lo celebraban, ¿no? Aquí en Sevilla lo único que ha quedado, que se sigue celebrando, es, y un poco mermado ya, en el convento de Santa Rosalía, que todavía está el montaje, pero realmente en los pueblos solamente es donde permanece. Yo tengo constancia de la celebración en Santa Catalina, donde se vestía la Virgen de Rosario de Pastora. Martínez Alcalde habla de que en los Humeros también se realizaba, y la mayoría de las parroquias también lo tenía. De hecho, en el convento de San Buenaventura, hasta los años 30 estuvieron las jornaditas, y desgraciadamente eso se perdió para Sevilla, y en el tesoro de nuestros pueblos sigue quedando. Y además, durante los 9 días cada uno tiene un especial simbolismo, porque va cambiando. Me estoy dando cuenta que hasta el propio atuendo de la propia Virgen, la postura, en fin. ¿Qué pasa durante esos 9 días? Brevemente. A ver, hay que decir que esta es una de las fiestas más antiguas de la cristiandad. Es una fiesta que no olvidemos que la religión cristiana surge en pleno apogeo de la administración romana. Es decir, que es una manifestación religiosa más del mundo romano. Y por lo tanto, en origen inserta en esa sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en Roma se celebraba, antes del solsticio de invierno, se celebraba la fiesta en honor de Saturno, que eran una semana de fiestas donde se daban ya todos estos componentes, desde las reuniones familiares, los intercambios de regalos. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que el Papa Julio I es quien, mediado el siglo IV, va a señalar la festividad de la Navidad el día 25 de diciembre. Y lo que va a hacer es desplazar la antigua fiesta pagana al ciclo cristiano. Ese es el origen de todo. Ya después se ha ido adaptando socialmente y según las épocas, evidentemente. Por otra parte, esto, hablamos como historiadores, padre, no es ningún secreto, creo, que no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Cristo. En que eso se señala simbólicamente así, porque se hace coincidir con una fiesta, y se hace coincidir porque interesa por el sentido de la religiosidad popular. Exactamente. Permítanme que lo explique brevemente. Yo leo algunas veces, ¿la fiesta es cristiana o la fiesta religiosa o pagana? Esto lo he leído. Bueno, coincide con el solsticio también, a ver, ¿no? pero es que lo pagano es religioso. Hombre, claro. Es que la pagana es una religión. O sea, religiosa es en cualquier caso. Lo que va a haber es un proceso de cristianización, y para que el nuevo creyente, estamos hablando del siglo IV, lo pueda entender mejor, se asocia una a la otra. A ver, voy a poner un ejemplo, un paralelo. Cuando llegan los franciscanos a Hispanoamérica, se encuentran con que en determinadas zonas de Hispanoamérica hacen sacrificios humanos. Los franciscanos les explican que no hace falta, porque ya se ha sacrificado un hombre joven que muere en la cruz para la salvación de todos. Que al fin y al cabo es lo que ellos buscaban con su sacrificio. Sí, sí. Entonces, lo que van a hacer es asociar un culto, que para nosotros es un poco salvaje, ¿no? Aquello sacar corazón y tal, a la entrega de Cristo para la salvación de las almas, y al asociarlo se convierten masivamente. Sí. En Hispanoamérica va a haber muchos problemas civiles, profesionales,
económicos de todo tipo, pero conflictos religiosos no, porque lo asocian. Pues eso va a pasar aquí, en el origen de la Navidad. Va a haber un proceso de mimetizar... Inculturación. De inculturación, efectivamente, para propiciar que el religioso pagano comprendiese al religioso cristiano y lo que representa Cristo en el nuevo sentido de la religiosidad. Bueno, pues a partir de ahí, esas fiestas que se celebraban en una serie de días con una serie de cambios van a evolucionar en la sociedad cristiana y se van a ir adaptando a los tiempos y a las necesidades de cada época. Qué bueno. Yo quería terminar una cosita de la jornadita, que tú ibas a hablar de las escenas. Efectivamente. Y de la escenografía. Sí, porque claro, se estarán dando cuenta nuestros telespectadores que en cada foto hay una escena diferente. Por ejemplo, ya hemos hecho una progresión y ya hemos llegado al nacimiento del niño. Pero previamente a eso está el camino hacia Belén. En fin, hay una serie de escenas religiosas. Lo ves, estamos viendo la de Gines, que tienen lugar durante esos 9 días. Algo curiosísimo, de verdad, que estoy seguro que muchos telespectadores están descubriendo ahora, y de verdad les invitamos a que vayan a todos los pueblos de la provincia, porque es que de verdad es que es algo diferente, único y muy antiguo. Y se ha recuperado mucho recientemente. Efectivamente, efectivamente. Se ha puesto muy en valor. Muy en valor. Es verdad que lo que hay de la jornadita ahora mismo, Jesús, no sé si tú me darás la razón, Andrés también, es un poco lo que queda del siglo XVIII, o sea, el siglo XVIII, sí. Digamos, la simiente, y sigue floreciendo. Los ejercicios de la jornadita, los textos de la jornadita, que a veces pues, son tan así un poco pues, almibarados, ¿no? Y muy digamos, de oración popular, pero tienen una hondura teológica porque el pozo, el burro, el portal, los elementos que nosotros vemos materiales casi sin importancia, todos están relacionados con la historia sagrada para atrás y para adelante. Es decir, hay lugares que son recuerdos de la Virgen para allí porque ella no lo sabe, pero en aquel lugar ocurrió tal cosa y en ese momento el lector o el que reza lo ve y entiende por qué la Virgen se paró allí, y también hay lugares que luego Jesús recorrerá o se detendrá o estará. Es decir, en 9 días se hacía una especie de máster de teología o de lectura sagrada que le permitía a la gente prepararse muy bien en el ambiente para la llegada del Señor. O sea que no eran cosas exentas de bondura. Lo que pasa es que a través de esos textos dulces y bonitos pues se llegaba a los fieles. La cultura popular, de hecho, la piedad popular es sabiduría popular. Es decir, es con la manera de la expresión popular de las verdades de la fe. Claro, claro. Eso es así. Que aquí, fijaros, suman los componentes hebreos, que lógicamente tienen por condición natural en la Sagrada Familia, la lectura romana de esos condicionantes, o sea, de esos factores hebreos de origen, y la evolución que tiene después en la religiosidad popular cristiana. Exacto. Luego es una suma que va enriqueciendo y por lo tanto hace imprescindible esa profundidad. Incluso las fiestas de Navidad, tú que has hablado antes de las Saturnales, una de las cosas a las que se prestaba era algo tan curioso como las fiestas de locos, las fiestas del obispillo y las fiestas de los santos inocentes. Esa historia de gastarse broma, de esto, de lo otro, que ha quedado para nosotros en el Día de los Inocentes, existía el Día del Obispillo. En ese día se cogía... En Burgos se celebra todavía. Todavía se celebra, pues se cogía al miembro más joven de los niños del coro, y entonces cuando se rezaba el Magnífica, que se decía el Señor derriba del trono a los soberbios y enaltece a los humildes, entonces los canónigos de las catedrales se quitaban del sitial del coro, el obispo se quitaba del sitial suyo también del coro, y se subían los niños del coro, los sirvientes, se subía todo aquello. Entonces a uno de ellos se le cogía como obispo, se le vestía de obispo, se le procesionaba, y esos días estaban permitidos absolutamente todo. Y todo esto bebe mucho precisamente de esa inversión de papeles que posteriormente veremos en el mundo del carnaval, que se veía en las fiestas saturnales, pero que se cristianizó precisamente en cosas como esta, como la fiesta del obispillo. Incluso has hablado tú
de un elemento como por ejemplo el del burro. El burro es curioso como... O el pozo. O el pozo. También. Mira, el burro es muy curioso como... ¿Qué significa cada uno de esos elementos en... Mira, el pozo, por ejemplo, siempre ha aludido, por ejemplo, a la propia Virgen, ¿no? La sabiduría, el pozo de sabiduría. El pozo de la sabiduría. Y el burro es curioso que se habla de él como un animal dócil que se deja llevar. Incluso esos días de Navidad, durante la Alta Edad Media, se estaba permitido que el burro entrase. Es más, voy a contar una cosa muy curiosa de la Misa del Gallo, y ya con esto acabo. Hasta principios del siglo XX, una de las cosas a las que los párrocos animaban y que estaba permitido era que en la Misa del Gallo tú podías ir, se animaba a que la gente fuera con instrumentos de sus casas. Instrumentos de sus casas era cualquier cosa que sonase. Entonces la condición era que en el canto, esto que voy a contar es verdad, ¿eh? En el canto del Aleluya, del Gloria, perdón, en el canto del Gloria sonase todo, ¿no? Los instrumentos. Entonces yo, por ejemplo, si ese año me había peleado con mi vecina, aprovechaba para poner de cerca, para cuando sonaba el Aleluya, pegarle un sartenazo, pegarle un empujón. ¿Por qué? Porque todo, con ese estruendo que sonaba, quedaba enmascarado. Y al final, cuando todo se recomponía, al acabar la mesa, el pueblo iba delante del nacimiento y bailaba. Es más, fíjate tú, como en el Corpus o en el Rocío antiguamente, una de las cosas principales eran las danzas. En el Rocío, por ejemplo, la Virgen se pasaba de una hermandad a otra y se le hacían sus danzas. Y en el Corpus era lo mismo. Desgraciadamente, nuestro admiradísimo Carlos III, para unas cosas, pero para otras, y los ilustrados, persiguieron todas estas cosas de la religiosidad popular. ¿Queríais añadir